Muy buenas noches, estimados participantes de la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar. Les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura, Gestión de la Calidad en el Desarrollo Educativo. Les habla Gustavo González, quien va a compartir con ustedes como facilitador de esta asignatura. Y pues me siento bien honrado de poder estar acá con ustedes para que entre todos aprendamos los elementos que sirvan para mejorar siempre el desempeño del liderazgo educativo. Vamos a iniciar nuestra asignatura. Yo trabajo fundamentalmente y hago mucho el esfuerzo de recalcar el uso de las estrategias de pensamiento, estrategias y rutinas de pensamiento que garanticen una mejor estructura al momento de acercarnos a la dinámica habitual. Hola, soy Andrés Moreno, el fundador de Open English. Disculpen. Entonces, el proceso que queremos a través de las estructuras de pensamiento y con ello usar las estrategias, usar las destrezas, no es enseñarles a pensar, aunque puede servir, sino también ofrecer algunas estrategias de trabajo con nuestros estudiantes. Porque siempre estamos en el ejercicio de la docencia, ¿no? Aunque tengamos cargos de dirección o de supervisión, pues siempre como docentes estaremos en esta dinámica. Entonces quiero que a partir de allí me puedan comprender y ver este video, este material, para que explicar mejor a qué me refiero con las estrategias y las rutinas de pensamiento. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa tanto un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura de pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que combinados entre sí logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategias de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado.
¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento. Y en este caso, a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos. De manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. En atención a esto, nosotros vamos a usar algunas herramientas de aprendizaje, herramientas del pensamiento para reforzar el aprendizaje. Es decir, son pequeñas tareas que se ubican en formatos. Ya les voy a enseñar algunos. Si han hurgado un poco en el campus, se van a dar cuenta que ya algunos están publicados en lecciones y hago referencia sobre ellos en los foros y en las tareas. Son pequeños formatos que no son exámenes, son estructuras que de alguna manera nos ponen a pensar organizadamente. Y además garantiza que usted piense de una forma sistemática, que haga el esfuerzo de sacar su pensamiento, que no tenga que repetir el pensamiento de otro, de una guía, de un video, y que además refuerce las ideas centrales de lo que queremos que nos quede de cada una de las asignaturas. Evidentemente, en la maestría, en cualquier estudio superior de cuarto nivel, además se requiere un punto de vista analítico. Entonces, para mí, el uso de estas estrategias tiene que ver mucho con el deseo de ver esa capacidad de análisis que ustedes pueden desarrollar. En lo poco, porque no se trata que el análisis sea extenso, se trata que sea preciso. Y a veces nos cuesta esa precisión. Entonces, un poco para justificar, explicar el por qué las utilizo. Yo les voy a presentar en este momento nuestra primera rutina de pensamiento, que la vamos a enlazar con la pregunta que vamos a hacer ahora a través de la herramienta Peer Deck. ¿Ok? Entonces, fíjense. Permítanme que abra la lección. No sé si quieres decir algo, Rolando, es que no te escucho. Tienes abierta el micrófono, pero no logro escucharte. No sé si quieres escribir en el chat, aquí en el chat, mensaje de la llamada, por favor. Yo sé que estás intentando hablar, pero no logro escucharte. Debo ser yo por el tema del internet. Poner video en la parte final de la pregunta. Que si ustedes pueden poner videos. Si lo amerita, sí, que complementen. Pero partiríamos más bien de videos. Profesor, buenas noches. Yo creo que el profesor Rolando quiere que usted repita la parte final del video que usted acaba de poner, donde sale la pregunta. Las preguntas de la metacognición.
Es Exacto, la porque el última profesor parte. Rolando como que tiene problemas con el micrófono de él. Vale, perfecto. Ok, como que sí es eso. Yo voy a explicar de todos modos y el video les va a quedar en la plataforma. ¿Sí? Sí, todos los materiales que usemos yo se los dejo en plataforma. Pero voy a explicar, a ver si esto hace justicia con lo que necesito, porque no me está dejando mostrar lo que deseo. Ahora sí, ahora sí. Si se fijan, esa es la primera rutina de pensamiento. ¿Sí? ¿Qué me pide la rutina de pensamiento? Son así sencillas, son cuadros sencillos, no son cuadros complicados. Lo que tienen es una estructura y una razón de ser. El hilo conductor, por ejemplo, de esta rutina es que está dividida en dos partes. Tiene los presaberes y tiene los saberes adquiridos. Los presaberes van a estar en las dos columnas iniciales. ¿Qué se acerca? La rutina se llama SQA, que seguramente la conocen. ¿Qué sé, qué quiero saber y qué aprendí? Para efectos de esta lección, de esta primera sesión, vamos a trabajar las dos primeras columnas. ¿Qué sé acerca de la gestión de la calidad y qué quiero saber? Es decir, qué quiero saber acerca de la gestión de la calidad en el desarrollo educativo. ¿Vale? Pero la diferencia con otras asignaturas u otros contenidos es que ustedes ya vieron gestión administrativa y calidad de la educación, ¿cierto? Ya la vieron. Entonces, yo voy a trabajar en Peer Deck una estructura que va a ayudar a enfocar en la clase esa pregunta y ustedes lo van, esto que están viendo aquí, lo van a completar. Es la primera tarea. ¿Sí? No se compliquen, es la primera tarea. Pero hay algo que vamos a hacer aquí ahora con el Peer Deck. Y ahora les presento el Peer Deck. Es porque si tienen abierta el campus, y eso sería lógico, pues ya pueden ir viendo que van a aparecer elementos y usted va a preguntar para qué están y por qué están. ¿Ok? Vamos a iniciar lección con Peer Deck. Ya les voy a decir a qué se refiere. Yo les voy a dar un enlace, una vez aparezca en pantalla, les voy a dar un enlace y con ese enlace van a acceder y les va a pedir que inicien sesión. Pueden iniciar sesión con su cuenta de Google, cualquiera que sea, incluso si tienen Hotmail, no pasa nada, con cualquiera de las dos, Hotmail o Outlook de Microsoft. El punto es, fíjense, que tienen que utilizar lo siguiente. Esto se los voy a poner en el chat para que puedan acceder. Entonces, atentos con el chat para ello. ¿Qué tienen debajo? Tienen un código con el que van a acceder a esa plataforma. Entonces, www.joinpd.com, Join Peer Deck, y tienen esas 6 letras. Lo estoy poniendo en el chat, ahora deben verlo. Ok. Todavía no ha entrado nadie. Apenas vayan entrando, va a aparecer debajo, ahí dice no hay estudiantes conectados. Y ahora, a medida que vayan ingresando, van a irse conectando. Entonces, colocan el enlace, o sea, hacen clic, perdón, en el enlace, inician sesión y les va a aparecer que pongan este código GKJJSP. Bien. Y les debe aparecer, les debe preguntar cómo se sienten el día de hoy. Si no, en la parte de abajo saltan ese paso y van directo a lo que les va a aparecer. Ok, ya hay 2. Si alguien necesita apoyo, por favor, no dude en pedir ayuda. Ya hay 4. Pueden entrar con celular, pueden entrar con computador. Basta que coloquen el enlace
o la dirección www.joinpd.com, joinpd.com, y colocan ese código GKJJSP. Las palabras que coloca debajo es un poco para deletreo, ¿no? Para mnemotecnia. Hay 4 o 5. Voy a iniciar la clase para que se vea qué es lo que deben hacer. ¿Qué recuerdas de gestión administrativa y calidad de la educación? Céntrate en los presaberes, que es lo que queremos, no en el manejo de la clase ni en la actuación del docente. O sea, no estoy evaluando esa clase ni estoy evaluando a mi colega. Estoy evaluando sus presaberes, pero son presaberes o recordatorio de saberes que debieron quedar claros. Coloca por favor tu nombre y di algo breve sobre ti para conocerlos. Yo sé que ustedes puede que se conozcan, pero yo no los conozco. Hay 5 que están conectados y 2 ya comenzaron a responder. Necesito saber si alguno no se ha conectado y si necesita algún tipo de apoyo. Repito, voy a colocar de nuevo los datos en el chat, porque si alguno se desconecta, se pierde el chat. O sea, cuando entra el chat está en cero, está vacío. Envíe el chat de nuevo, profe, para estar ahí anotando porque se va rápido. Perdón, es que en el chat lo volví a copiar. Ingresa. Lo que te sugiero es que antes de entrar al enlace copies el código. Cópialo, GKJJSP. De todo modo lo tienes en la parte superior de mi pantalla, pero como te está abriendo otra pestaña, quizás no puedas volver. Bien, los que ya se hayan conectado, tengan la bondad, por favor, de ir respondiendo. Todo lo que recuerden, ¿vale? 2 minutos para ello, 3 si hace falta. ¿Cómo se envía la respuesta? Interesante pregunta. Fíjate, no tienen que enviarla, no tienen que enviarla. Él se guarda en la nube de una vez, porque el Peer Deck está unido a presentaciones de Google. Entonces, eso tiene en el Drive, en mi Drive ya se está quedando guardado todo. Entonces, no tienen que tocar ningún botón. Terminan de... Yo escribo ahí y él va sube solo. Y eso ya está allí, ya eso está subiendo. Ah, ok, listo. Sí, que no la dijo, por eso digo, no expliqué esa parte, por eso digo que es interesante la pregunta.
Bien, vamos a comenzar a compartir de acuerdo al orden en que quedó. Ustedes no lo saben, yo tampoco lo sé. Pero como tienen el nombre de ustedes allí, cada uno va a abrir su micrófono en la medida de sus posibilidades y nos va a contar un poco lo que allí dice, ¿sí? Sus ideas, su nombre, por supuesto, y lo que ha escrito brevemente sobre sí mismo. Tengo solo 6 respuestas. Trabajaremos con los que han podido escribir y los que no, también nos van a comentar al final sus ideas. Vamos a escuchar a Lourdes Solórzano. Hola, hola. Ok. El buen desarrollo de la gestión administrativa es clave para el buen funcionamiento de toda empresa o institución. Se resume en tareas con enfoque a incremento de productividad, logro de objetivos, uso de recursos y valoración de personal. Mi nombre es Lourdes Solórzano, tengo 15 años de experiencia en docencia y estoy empezando la carrera en el área de administración escolar. Muy bien, gracias Lourdes, excelente. Gracias. Ya después vamos a volver sobre las ideas que ustedes han comentado. Profesor Rolando Gómez. Profesor Rolando, ¿está con nosotros? Sí. Ajá. Tiene el micrófono abierto, pero no le escuchamos. No le escuchamos, profe. No. Sé que está intentando hablar, pero no. Sigue pasando lo mismo, profe Rolando. Por aquí nos dice que es maestro de profesión, que labora en la Dirección Regional de Educación de Panamá Este como supervisor regional de educación. No nos comenta sobre las ideas de la gestión administrativa. No sé si lo hizo más abajo. ¿Será este? Es el conjunto de tareas, ¿será ese? Vale, intente con el celular a ver si lo podemos escuchar, profe. Bien, mientras vamos a escuchar a Marcos. Buenas noches a todos, profesor. Mi nombre es Marcos Haynes, docente con más de 15 años de experiencia. Tuve la suerte de trabajar en escuelas particulares, en escuelas del gobierno, multigrado, unigrado, indígena. He pasado por todos los niveles de la educación, gracias a Dios. Actualmente laboro en la Escuela Lucas Bárcenas en Arraiján, Panamá Oeste, y pienso yo que la gestión administrativa tiene que ver con el manejo que realiza el director o gerente educativo en el plantel y sus recursos. Y en base a su gestión veremos entonces el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa del plantel educativo hacia la comunidad. Esa es mi idea. Muchísimas gracias, Marcos. Muy bien, vamos a escuchar al profesor Jesús. Buenas noches, profesor, compañeros, compañeras. En efecto, docente en el área de administración educativa, laboro en la Dirección Regional de Educación de Panamá Este y puse algo sobre la gestión, que es el accionar que busca mejora en la calidad de la educación en los procesos de enseñanza. Gracias. Excelente, gracias a usted, profe. En la calidad de la educación. Perfecto. Muy Profe, bien. eso pide correo porque el correo Gmail no me deja entrar. Me está pidiendo otra cuenta. ¿Ya habías entrado? Estoy tratando con el código y me está pidiendo otra cuenta porque el mío es Gmail. Sí, pero por eso Gmail. Intentas No. entrar donde dice Google y ahí colocas tu correo. ¿Sí? Ahí te dice 2 opciones, entrar con Google, entrar con Microsoft. Pinchas donde dice Google y ahí pones tu correo Gmail e ingresas. Vamos a escuchar al profesor Omar. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Omar Granado, soy químico y docente. Y sobre este tema de la gestión administrativa y calidad de la educación, recuerdo que va dirigido a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel, basado en los presupuestos
que esperamos obtener de este proceso. En los presupuestos. ¿Vale? Gracias, profesor Omar. Vamos a escuchar, aquí hay dos ideas. No sé si esas son del profe Rolando. O no sé de quién son. Esas son mías, profesor. ¿Son de quién, perdón? Profesor Jerry Méndez. Ah, profesor Jerry, adelante. La subdividí porque estaba analizando diferentes formas. Vale, perfecto. Desde la integración. Sí, porque como se decía varias respuestas, me fui con el gusto. Vale, está muy bien. Dice, en la primera parte de la calidad de la gestión es el conjunto de tareas y actividades coordinadas que ayuden a utilizar de manera óptima los recursos que posee. O sea, la gestión en la empresa o en la institución que uno está utilizar de manera óptima, hacerla más productiva. En la siguiente información hablo de la calidad, lo subdividiendo formas, es la integración de las dimensiones de pertenencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia y eficiencia de equidad. Pero acá lo detallo un poquito más porque es la calidad es la clave para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS, para poder escapar del ciclo de la pobreza, contribuyendo a reducir la desigualdad y lograr la igualdad de género. En la siguiente parte, profesor, esto me ha gustado, me fui con el gusto. Estudiante, Jerry Lester Méndez, maestro de primaria, Ministerio de Educación, trabajo en la Escuela Concepción, Juan Díaz, profesor. Excelente. Aquí está la del profe Rolando. Gracias, profe Jerry. Gestión administrativa se refiere al conjunto de tareas y actividades que se manejan en los centros educativos, optimizando los recursos, tomando en cuenta la calidad de la educación. Buenas noches, Ervin está escribiendo. Vamos a esperar que Ervin termine y mientras Ervin termina, escuchamos a alguno de los que no haya podido ingresar. Profe Leisa. ¿Nos escucha, profe Leisa? Bien. Vamos a ir desgranando algunas ideas que aparecen acá que creo que son importantes tomar en cuenta, ¿no? En principio, nosotros, el primer elemento de conceptualización que es importante que tengamos claros es que nosotros nos acercamos a las ciencias de la administración, a las ciencias gerenciales, desde la mirada educativa. Ese primer enlace necesitamos tenerlo muy claro, porque son las ciencias de la educación que pide el auxilio a la administración, a las ciencias de la administración, para generarle aporte directo. Y a ese aporte nosotros le hemos venido llamando, como disciplina propia ya, administración educativa. Claro, como todo el proceso de la administración ha ido avanzando con el tiempo y ha generado su propia epistemología, esa epistemología también va entrando en la propia dinámica del ejercicio de la administración educativa con ciertos conceptos. Entonces, voy viendo algunas ideas bien interesantes de lo que ustedes van indicando y ausencia de otras que me gustaría ir precisando. El buen desarrollo de la gestión administrativa es clave para el buen funcionamiento de toda empresa e institución. En eso estamos claros. Se resume en tareas con enfoque al incremento de productividad, logro de objetivos, uso de recursos y valoración del personal. Excelente, porque se centra mucho en el aspecto administrativo. La diferencia está en que para el docente, para el concepto, para la gestión administrativa o la administración escolar, quería decir, para la administración escolar, el concepto es ampliado, es decir, el administrador escolar genera desde sus tareas ese enfoque de incremento de productividad en el logro de objetivos, uso de recursos, valoración del personal para el logro de los fines educativos.
sobre todo porque no estamos hablando de cualquier gestión administrativa. Estamos hablando de la gestión administrativa en la educación. Fíjense que la pregunta fue directamente a la asignatura, a las 2 asignaturas que ustedes debieron ya cursar, o previamente, de forma directa, los que están en la maestría, o en algún momento de esta misma dinámica de carrera. ¿Por qué? Porque en esas asignaturas trabajaron el concepto de gestión administrativa que va de la mano con el concepto de gestión académica, que es muy propio de la educación. Vamos a seguir profundizando. El profe Marcos nos dice que la gestión administrativa tiene que ver con el manejo que realiza el director o gerente educativo en el plantel, el manejo y sus recursos. Bien, porque lo administrativo siempre lo vamos a ver o lo hemos visto desde el concepto de los recursos. Basta con saber que en el origen de las ciencias de la administración tenemos a 2 grandes no educadores. ¿Sí? Tenemos a un ingeniero que de alguna manera marca una pauta importante y que establecen de alguna manera, pues estos primeros pensadores, un concepto administrativo desde la productividad de la empresa. Entonces, tanto la administración científica como la clásica nos han ofrecido una visión de la productividad desde los recursos. ¿Qué términos mantenemos en este momento? El término recursos, que nos proviene de allá, los procesos administrativos y el concepto de productividad que se ha ido ampliando en la medida del tiempo. ¿Cuál es la diferencia en el proceso del desarrollo de la administración con los procesos siguientes, tanto a Taylor como a Fayol? Que comienzan a producirse pensadores de la administración que acercan con mucha más fuerza a la persona, al centro de la persona. Y ahí es donde nosotros peleamos a veces con la administración. ¿Por qué? Porque pareciera que para la administración la productividad está centrada en el producto que se genera. Recuerden que nació en empresas. Cuando el concepto de empresa avanza al concepto de organizaciones, entendemos que el centro no es el producto, sino la organización humana alrededor de la satisfacción de una necesidad. Entonces, cuando eso lo vemos desde el punto de vista educativo, es probable que necesitemos darle vuelta a ciertos términos, como por ejemplo el recurso humano, porque la tendencia nos va a ir diciendo que ya no hablamos de recurso humano, el recurso como cosa, sino que estamos hablando de talento humano, de capital humano, y bueno, ya viene el concepto de capital social, que ya tiene otras características e implicaciones. Entonces, cuando nos afirman que el manejo de la gestión administrativa tiene que ver primero con el director o gerente educativo, una visión bastante innovadora para ver al director, y sus recursos, y en base a su gestión, y es con base en su gestión, veremos el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa del mismo. Y aquí vamos a ir profundizando el concepto de calidad que después Jerry amplía en su intervención. Es el conjunto de tareas y actividades coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos que se poseen. Eso es una definición bastante evidente, bastante clásica y que por supuesto atiende a las necesidades directas del proceso administrativo. ¿Qué quiero decir con todo lo que he dicho hasta ahora? Bueno, estoy en principio analizando las ideas que ustedes han planteado, que me parecen, repito, súper buenas. En segundo lugar, lo que quiero es que veamos que el proceso de gestión escolar se divide en administrativa y académica, cosa que no siempre sucede en las organizaciones, en cuyo caso la gestión administrativa es única. O sea, el gestor, el que tiene a su cargo la gestión, tiene en su mano, pues, todo el proceso administrativo que lleva consigo los objetivos organizacionales. Y esa es el toque de llegada de la administración educativa. Centralizar, o centrar, mejor dicho, la idea de que nosotros tenemos siempre 2 vertientes. La gestión administrativa, que se va a encargar del manejo de recursos financieros, materiales, tecnológicos que
que en la época de Fayol no se utilizaba el término, y la gestión académica, que se va a repensar en función de la didáctica, del currículum, de la tecnología educativa, que tiene su parangón con las tecnologías administrativas. Entonces, con estos dos elementos, eso es gestión educativa. Yo me senté en gestión administrativa porque ha sido la asignatura que han visto con calidad, que ahora es donde vamos a ir viendo el centro de la respuesta. El profesor Jesús nos decía que es especialista en el área de administración educativa, es accionar, el accionar pues que busca mejorar la calidad de la educación en los procesos de enseñanza, ¿sí? Y también en los procesos de aprendizaje, que son distintos, ¿sí? Yo parto del ejercicio de que a estas alturas nosotros tenemos muy claro de que no hablamos de los mismos procesos, que no es proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, que son dos caras de una moneda, que uno necesita del otro, pero que uno no depende del otro, ¿sí? Nuestro estudiante puede aprender y a ese por sí solo, y eso le llamamos autodidacta, como también puedo enseñarles y usted decir que no aprendió nada, con lo cual son procesos diversos por roles diversos que ejercemos en la educación. Entonces, esa calidad de la educación yo quiero que le sigamos sacando punta porque es el centro de nuestra asignatura. Omar nos dice que sobre la gestión administrativa y la calidad de la educación, él recuerda que va dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Aquí en todo caso hay que leer en ese sentido lo que muchos autores como Jimeno Sacristán, Pere Marqués, Lorenzo García Aretio han claramente distinguido en el proceso, en los procesos. Se basa en los presupuestos que se esperan obtener. Quizás se basa en los presupuestos que se deben desarrollar para obtener un beneficio, en este caso un beneficio social. Jerry nos planteó estos elementos, ¿no? Integración de dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia, tanto interna como externa, el impacto, suficiencia, eficiencia de la equidad. En todo caso, nos lo resumimos en la efectividad, que es la suma de la eficacia más la eficiencia, siempre que es importante, ¿no? Y luego decía algo bien interesante con la calidad es la clave para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto, la Agenda 2030 que necesitamos tenerla bien en la frente, no solamente el gobierno y las instituciones del Estado, sino todos los ciudadanos, y buscar la manera de verificar cómo ellos, esos objetivos, están dándose concretamente en la vida social de cada una de nuestras instancias. Sobre todo, bueno, en la parte que nosotros nos corresponde, sobre todo porque la asignatura es desarrollo educativo, que por supuesto la educación tiene muchas aristas y muchas maneras de verse, y todos estos procesos que el profesor habla, pobreza, desigualdad, igualdad de género y algunos otros que quizás no menciona, pero que seguro los tienen en mente, influyen en el proceso educativo. Rolando nos dice que el profe nos afirma que se refiere al conjunto de tareas y actividades que se manejan en los centros educativos, optimizando los recursos y tomando en cuenta la calidad de la educación. Yo quiero ese tomando en cuenta la calidad de la educación porque lo vengo repitiendo, sacarle un poco de punta, ¿no? Metafóricamente hablando. Ervin, el profe Ervin nos dice que la administración, no voy a decir lo del profe Ervin porque el profe Ervin va a presentarse. Lo va a decir él. Profe Ervin. No Buenas sé noches, si... profe. Ajá. Adelante. Bien. Profe. Lo que he aprendido de la administración, que es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque tenemos que tener un control. Y a través de esa disciplina se encarga de planificar, organizar en la dirección de los centros educativos. Si no tenemos esa fase para ejercer lo que es la administración, no podemos desarrollarla, porque de todas maneras la administración requiere una disciplina. No podemos administrar por administrar. Y es lo que usted está diciendo, porque tiene que ver con
lo que es enfrentar situaciones. La administración tiene que enfrentar situaciones a veces difíciles porque tratamos con seres humanos, y allí es donde nosotros tenemos que tener la disciplina, porque vamos a encontrar respuestas encontradas, y si no sabemos responderlas, vamos a tener conflictos. Y también saber cómo manejar esos conflictos en la administración. Por eso le escribí ahí que es una disciplina que nosotros tenemos que tener como administración. Y dentro de eso que está el conjunto de la administración formada por fases o por etapas. Fíjate, profe, yo preguntaba sobre la gestión administrativa. Y tú me has respondido un poco más sobre la administración y has traído a colación algo importante, interesante, sobre lo que es como disciplina, ¿no? Que es una ciencia. Yo quisiera, ustedes vieron, todos vieron esa asignatura, gestión administrativa y calidad de la educación 1 y 2. ¿Todos tienen conciencia de haberla visto o no la vieron? El profe Jerry dice que sí. Sí. ¿Alguno no la vio? Es que veo rostros como que si no la vieron. A ver, Jerry. Lo que pasa es que el grupo somos 6 que habíamos trabajado en esa materia y se integraron en las últimas 2 clases, profesor. Ok, o sea que hay gente que no era del grupo que ahora está integrada al grupo, ¿cierto? Perfecto. Ok. ¿Pero todos están haciendo la maestría o alguno está haciendo otro tipo de estudio y le tocó esta asignatura? Solo lo pregunto por el ejercicio de diagnóstico que estoy haciendo. 6, profesor. 6 mantenemos la misma línea de la maestría. Perfecto. Fíjense, yo cuando doy gestión administrativa y calidad de la educación 2, que la suelo dar yo y que con ustedes no se la pude dar porque justo me coincidió con otra materia, yo arranco del ejercicio de diferenciar administración, gerencia y gestión. ¿Alguno me puede distinguir esos tres conceptos? ¿Alguno puede distinguir esos 3 conceptos, administración, gerencia y gestión? Digo, para tener claro que no estamos hablando de lo mismo, sino que más bien una es un paraguas de la otra, tienen un recorrido histórico. ¿Alguno se atreve? No se preocupen, que estamos aquí todos para aprender. Ok, gestión, voy de atrás para adelante, lo siento. Gestión son las acciones. Son las acciones que llevamos a cabo porque no funcionan o porque luego las evaluamos, o sea, como quien dice el protocolo, cómo funciona la máquina. Administración es el todo. ¿Cuál era la otra? Lo siento. Administración. Gerencia. Gerencia es el cómo. Gestión es el qué, gerencia el cómo, y administración, entonces, el quién. Pienso, creo, lo siento. Tranquila, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Bien, vamos a hacer algo aquí. A ver si lo logramos. La administración es el origen, eso lo tienes sumamente claro, ¿cierto? Es la que plantea, por eso hice el ejercicio y lo hizo el profesor ahora, dirigir, planear, controlar y ejecutar los procesos y los recursos. El gerente optimiza los recursos. Entonces, por eso preguntaba si estaba clara la diferencia, porque algunos han establecido la optimización como parte del proceso de gestión y el gestor no optimiza, es el gerente. ¿Qué hace la gestión? La gestión aplica las estrategias, en todo caso para optimizar, si nos viene bien y nos sirve. Es decir, es eso que has hecho ahora del qué, cómo, esas palabras que pueden ayudar justamente a diferenciar, van un poco en esa línea. Es una de las imágenes que más utilizo para establecer esa diferencia, porque es mínima, ese es el tema, es que es mínima.
y a veces reiteramos ciertos conceptos mezclando unos con otros. Entonces, repito, la administración, que ya lo saben, y lo acaba de decir el profesor, es atendiendo procesos, desarrolla o utiliza los recursos desde esos procesos de dirigir, de planear, de controlar, de ejecutar. El gerente optimiza, entonces en esa optimización esos recursos son utilizados de una forma mucho más eficiente. Y luego en la gestión pues le corresponde establecer o aplicar técnicas, herramientas y de alguna manera estrategias que produzcan los efectos anteriores. Entonces nos centramos en la gestión porque la gestión toma los procesos y los organiza. ¿En función de qué? En función de que el gestor organiza y optimiza esos procesos aplicando diversas estrategias. Esa es la pregunta de las 44,000. ¿Para qué el gestor utiliza los procesos, aplica estrategias y optimiza? ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Para cumplir las metas establecidas. Así es, para cumplir las metas establecidas. Los objetivos institucionales nos marcan el para dónde. Y por lo tanto, yo establezco una serie de procesos que me los pide o que me los establece la administración y entonces yo optimizo y pienso en estrategias concretas para lograrlo. Por eso el director escolar es un administrador, un gerente y un gestor. Claro, la gestión administrativa se va a ir a estos procesos: dirigir, planificar, controlar y ejecutar. La gestión académica se va a centrar en el desarrollo de esos procesos, pero no deja de lado que estos procesos que están aquí ayudan. Es decir, que yo planifico el uso de los recursos económicos, pero planifico el desarrollo curricular de mi colegio. Yo ejecuto un presupuesto y aquí ejecuto actividades de aprendizaje. O sea que sigo usando estos procesos para alcanzar objetivos económicos, de los recursos administrativos que tenemos en la escuela, pero también académicos. Por eso es gestión educativa. ¿Cómo entra la calidad en todo esto? Esa es la pregunta con la que quiero que nos quedemos hoy. ¿Cómo entra la calidad en este proceso? Y por lo tanto, ¿cómo es que eso va a generar desarrollo educativo? ¿Conocen la diferencia entre calidad subjetiva y calidad objetiva? ¿Alguno lo ha escuchado? Bueno, lo que lo leí en la lectura anterior se daban según los estándares de los tipos de evaluación que se realiza antes de dar el parámetro de la calidad que se va a realizar. Así es. Fíjense, nosotros habitualmente dense cuenta y analicen el lenguaje que utilizan muchas autoridades educativas en distintos países. Hay que mejorar la calidad de la educación. ¿Sí? La calidad de la educación es el objetivo de nuestra administración. Eso no son flatus vocis, como dirían los filósofos griegos, sino que tiene que ver con una calidad subjetiva. Es decir, cuando a nosotros las autoridades nos piden, y la sociedad en general nos pide trabajar por la calidad de la educación, nos está pidiendo que lo hagamos bien. ¿Sí? Pero calidad es un término bonito. ¿Qué pasa? Que no es solamente un término bonito, sino que es un término técnico que nos pone en situación de repensar nuestros procesos y argumentar y evidenciar que lo que yo digo que debo hacer, lo estoy haciendo. Y por lo tanto puedo medir técnicamente que lo estoy logrando. Y ahí es la palabra que Jerry dijo, que se llama estándares. ¿Cierto? Entonces, cuando yo hablo de calidad subjetiva, me estoy centrando en hacer las cosas bien. En mi colegio, en nuestros colegios en Panamá, se hacen los objetivos. ¿Por qué?
porque el año escolar transcurre, los docentes dan clase, tenemos un año de pandemia que por supuesto podemos valorar de cualquier manera, podemos debatirlo. Pero el punto en este momento no es la coyuntura. El punto es el sentido, en sentido estricto, lo que sucede en las escuelas. Pero nuestra educación es de calidad. Entonces, algunos, aquí es donde entramos en la subjetividad. Y me van a decir algunos, pues no tanto porque pasa esto. Los que son aquí supervisores de las regionales educativas, que me parece extraordinario que estén aquí porque nos van a nutrir también con su experiencia directa. ¿Qué nos van a decir? Pues sí o no, cualquiera de las respuestas, pero nos van a hablar de estadísticas, porque si algo manejan como supervisores son estadísticas, en números, datos que se transforman en orientaciones para luego, pues justamente, producir decisiones, producir políticas de trabajo. En cualquiera de los casos, eso es la calidad subjetiva. La calidad objetiva es cuando yo establezco dentro de una institución una serie de normativas procesales o de procesos, que no suene a jurídico, sino que suene a procesos de trabajo. Establezco cuáles son mis objetivos institucionales, organizacionales, y reviso cada uno de los procesos que digo tener en mi institución sobre la base de unos estándares internacionales. Entonces mi escuela se certifica en la calidad. Tengo certificado de calidad. Y pocas escuelas en Panamá gozan de ese certificado, porque no solamente es una labor titánica, sino además costosa. Hay iniciativas en países como Colombia, en donde particularmente el departamento de Cundinamarca, que es donde está Bogotá, establecieron políticas claras para que los colegios certificaran su calidad. De hecho, la Asociación de Colegios del Norte, que es una asociación de colegios privados, pues todos están certificados, porque además la competencia entre las instituciones educativas en ofrecerte gimnasio, en ofrecerte casilleros o lockers, en ofrecerte, no sé, 1.500 actividades extracurriculares, de ofrecerte ir a la luna y demás ofertas que hacen las instituciones privadas, al menos en ese país y en esa ciudad, te dicen que están certificados con las normas ISO 9001 o normas de calidad internacional. Eso es calidad desde el punto de vista objetivo, la calidad técnica. No es el concepto de calidad que manejan nuestras autoridades en muchos momentos, ni maneja nuestra sociedad civil. Entonces, nosotros en lo sucesivo necesitamos ser muy cuidadosos en el concepto de calidad e ir educando a nuestros propios colegas docentes en esto, porque muchas veces nuestros colegas docentes son los primeros que hablan de educación de calidad, sin saber qué es la calidad, o por lo menos la calidad conceptual y técnicamente hablando, ¿sí? Este detalle es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a trabajar la gestión de la calidad, eso es nuestra asignatura, ¿verdad?, para el desarrollo educativo. Con lo cual necesitamos saber cuáles son esos estratos de calidad, qué son esas normas que yo me imagino que ya las estudiaron. Y eso es otra pregunta. ¿Hicieron ejercicios sobre las normas de calidad? No se rían, díganme. Que me dejan inquieto. A ver, Marco, ¿de qué te ríes? Jerry, ¿de qué te ríes? Sí, es que yo estoy viendo, pero yo entiendo que es una risa analítica. Sí, están analizando. Cuéntenme. ¿Trabajaron con las normas ISO 9000, 9001? No. Ok. No, hago todas estas preguntas por la orientación de la asignatura, no más. Y para saber si lo incorporamos, no lo incorporamos, si nos da tiempo. Sí, porque yo sí creo, y Jerry adelantó un tema que me parece básico y lo mencioné, que es los ODS. Yo quiero trabajar sobre ellos, pero no puedo trabajar sobre ellos si antes ustedes no saben que hay unos estándares y cuáles son y cómo podemos aplicarlos. Que por supuesto en 4 clases es imposible pretender hacerlo todo, pero sí que se vayan con una idea de cómo, dónde buscar, dónde tenerlos, dónde leer y cómo acercarse. Tampoco yo es que aquí soy un certificador internacional en el asunto, nada más me gustaría. Pero he acompañado procesos de certificación de calidad en escuelas y he supervisado procesos de acreditación. Entonces,
pues he compartido esas experiencias y bueno, uno las va compartiendo también con sus colegas y esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, yo necesito, para que tengamos un punto de partida común, lo siguiente. En la lección número 1 de nuestra unidad, de nuestro campus virtual, perdonen, tenemos 2 rutinas de pensamiento. La rutina de pensamiento, qué sé, qué quiero saber y qué aprendí, de esa rutina solo van a ser las 2 primeras columnas como expliqué antes. Esos son los presaberes. Yo sé que hay muchos elementos de presaberes. No es un examen. Por favor, no googleen. Por favor, no busquen en internet. Solamente respondan de los que se acuerdan. Ya en este caso no estoy preguntando por la asignatura propiamente. Ahora estoy preguntando concretamente por aspectos que ustedes tengan presaberes. Utilicen aspectos que hayan escrito ahora. No se preocupen. Utilicen aspectos de los que yo he podido mencionar. No pasa nada. Pero no busquemos en internet, porque esto no es una investigación. Estos son sus ideas. Siempre, en este caso. En la que sigue, la actividad que sigue, espero que no se me haya caído esto porque Bien, perdón que no lo he dicho. Todas las rutinas o estrategias de pensamiento las van a conseguir 2 veces. Una en formato PDF, que lo uso para la clase, para presentarlo, para comentarlo, y otro en formato de Word, para que lo puedan descargar y utilizar. En esa rutina, que en efecto me pasó, en las 2 primeras columnas se entrega, es decir, se entrega el Word con las 2 columnas y se deja la tercera vacía y la parte de abajo también, porque es la metacognición, que es lo que el profe Rolando nos estaba preguntando hace un momento cuando terminó el video. Perdón, es que se salió y una vez que se sale hay que hacer todo el proceso. La segunda rutina, mientras abre, es la que vamos a trabajar esta semana. Se llama conectar, extender y desafiar. Ustedes tienen en la lección número 1 una lectura dirigida a la gestión de la calidad en instituciones educativas. Vamos a hacer esa lectura, pero no de cualquier manera. Vamos a hacer esa lectura, permítanme. Vamos a hacer esa lectura utilizando la rutina de pensamiento, conectar, extender y desafiar. Cada rutina tiene una pregunta orientadora de cada parte. Conecto con lo que ya sé de estos temas, ¿cierto? Extiendo, es decir, investigo, ahí sí, investigo sobre aquellos aspectos que desconocía, con los que no tengo mucha referencia, aspectos que no entienda lo suficiente, y desafío. ¿Qué es el desafío? ¿Qué circunstancias desafían mi mente, mi formación y mi labor? O sea, ¿con qué desafíos me voy al terminar esa lectura concretamente? Entonces, ahí tenemos gestión de la calidad en centros escolares y es un PDF y la estrategia conectar, extender y desafiar. Esa estrategia yo la evalúo, las estrategias generalmente las evalúo de 2 maneras. Una es la entrega de la tarea, como tarea, de la rutina. ¿Sí? La llenan, van bajando y van ampliando todo lo que quieran colocar. Y lo entregan en tarea número 2. Pero además lo van a discutir en el foro. En el foro no van a subir el archivo, ahí se pueden subir archivos, pero usted no va a subir el archivo. Usted va a copiar sus respuestas, ¿sí? Y las comparte en el foro. Y ahí vamos a discutir sobre todo con los conceptos fundamentales y los desafíos que se generan de la lectura que se hizo. ¿Ok? Entonces yo lo evalúo 2 veces. Es decir, que la actividad tiene 2 orientaciones evaluativas. Una de trabajo individual y una que se va a llamar de trabajo grupal, que es en el foro, que sigue siendo individual porque la intervención es individual, pero es la que convendría entender en el proceso de evaluación como la nota del trabajo grupal. ¿Ok? Y para ello tenemos toda la semana. Entonces, resumo. La rutina SQA sí la van a entregar lo más pronto posible. ¿Por qué?
Porque como es una rutina de presaberes, mientras más avancen en la entrega de la rutina, pues ya los presaberes van a ser más saberes. Y usted no va a ver la diferencia entre lo que sabía al iniciar la asignatura y lo que pueda aprender al terminarla. Lo que sí tiene una semana entera para poder realizar es esta rutina que ven en pantalla. La voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Conectar, extender y desafiar. Entregada, perdón, en tarea y revisada en el foro a través del comentario de los compañeros. Ahí tienen las indicaciones en el foro mismo, la cantidad de participaciones que deben hacer y todo ese tema de aquí a una semana. Bien. A propósito de eso, no sé si hay alguna pregunta de lo que he dicho hasta ahora. Buenas noches, profesor. El tema de la tarea número 1, la rutina de pensamiento SQA, la fecha tope es para hoy mismo, esta noche. Sí, así es. Ok, Es porque, listo. a ver, como es breve, tampoco es que es extenso, la idea es que la podamos hacer lo más pronto, hoy, mañana, o sea, que no pase de mañana. Sé que dice esa fecha, yo la coloco para que se entienda que es lo más prontito posible y la distingamos de la semana que yo doy normalmente para cada una de las actividades. Es solo eso, ¿ok? No es que si la entregaron mañana, pues ya no se las recibo, no, nada de eso. Y bueno, también tiene que ver con el tiempo que nos estamos tardando y con que la trabajo en el salón, o sea, en el salón, bueno, en nuestra aula virtual. Entonces, esta es la rutina, por eso dice 11-11. ¿Ok? En el foro, me permito ir al foro, tenemos 3 foros. El foro, aparecen allí pues, el foro de comunicación, pues si hay alguna pregunta, sé que tenemos el, el, el chat y eso pues ayuda muchísimo, pero no pasa nada. Tenemos el foro número 1, que es el que les acabo de mencionar. Perdón, disertaremos acerca de los conceptos fundamentales asociados a la gestión de la calidad en la educación y su relación con el desarrollo. Pues deberán utilizar el formato denominado rutina de pensamiento, conectar, extender, desafiar. Eso es para nuestra primera actividad. ¿Ok? Fecha tope el próximo día jueves. Aquí está ya el foro número 2, que es de la lección 2. En ese lado, pues no se preocupen, porque en su momento, pues le daré las orientaciones que corresponden. ¿Ok? Jerry, querías preguntarnos algo. Profesor, nos mantenemos entonces dentro del cuadro que usted nos envió sin eso de agregar nada de presentación, conclusión, introducción ni nada de eso. No, nada de eso. Los formatos de las rutinas no lo exigen, solo su nombre. Su nombre y su cédula en la parte superior derecha. No, por eso no son trabajos, son como tareas directas de asignación. Si estuviésemos en la presencialidad, ustedes lo trabajarían ahí mismo y me lo entregan. ¿Sí? Entonces no son trabajos formales, pues que necesiten portada, dentro de no. Van directamente a la pregunta. Pragmático. Más no puedo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, comentario, inquietud, sugerencia, necesidad, recomendación? Bien, en el chat escríbame por favor en una cosa muy breve, en el chat de aquí de la llamada, no en el WhatsApp. Escríbame qué se llevan de la clase de hoy y cómo se sintieron. Lo más breve que puedan. ¿Qué se llevan de la clase de hoy como aprendizaje y cómo se sintieron? Dígame, Jerry. ¿Se va a utilizar la plataforma Apple? Esa la espera, ¿no? No, en el chat, aquí en el chat donde les coloqué el enlace. Listo.
Muy bien. ¿Cómo te sentiste, Marcos? Muy bien, Marco. Entonces se lleva la diferencia entre gestión, administración y gerencia, buenísimo, y la comparación de los conceptos calidad objetiva y subjetiva. Interesante el concepto de enseñar a pensar, pensar bien, resolver problemas cotidianos, temas que debemos implementar en nuestros centros educativos. Muy buen contenido. Muy bien, Jesús. ¿Quién más nos comparte cómo se sintió y qué se lleva de aprendizaje? Aclara, ampliar y definir la calidad educativa con la gestión, con puntos importantes, despiertan esa visión hacia la innovación en la educación. Muy bien, Jerry. ¿Alguno más o alguna más? Bien, solo mientras van terminando, hacer mención a que la compañera Leisa logró presentarnos sus ideas aquí. La gestión administrativa de calidad es aquella que aborda la formación integral de las personas concretada en su capacitación en los seres humanos con valores éticos. Sí. De hecho, la gestión administrativa ha avanzado de tal manera que se ha creado la carrera, en algunos países existe la carrera de el educador organizacional o el educador con énfasis en formación del recurso humano, del talento humano, porque es un área de los recursos humanos en general que necesita ser atendida, pero que necesita ser atendida por expertos. Y allí, en ese área, es donde los diseñadores instruccionales, donde los facilitadores han tomado un fuerte trabajo, ¿no? Aquí en la Universidad Latina hace unos años tuvimos una iniciativa con un diplomado de formación de facilitadores. Es decir, trasladar la formación de los profesorados, ¿sí?, a elementos más sencillos de personas que trabajan en áreas de recursos humanos de las organizaciones, dándole herramientas para enseñar lo que ellos saben. Ellos no necesitan ser profesores como docentes que van al aula, sino como enseñantes de las organizaciones. Y dio bastante y buen resultado. Reforzamos conceptos pasados y entramos en conocimientos nuevos, encaminados al mejoramiento de la calidad y a la introducción de la fusión en la administración y la educación. El profesor el profesor Erwin nos dice, muy interesante la clase, ya que aprendí técnica diferente que no conocía sobre la gestión administrativa de la calidad. El profesor Rolando, muy acertadas cada una de las respuestas a mis interrogantes. Me quedo con las diferencias de calidad subjetiva versus calidad objetiva. La teacher Lourdes nos dice que me quedan un poco más claro algunos de los conceptos de administración, gestión y gerencia. Siento que me queda profundizar porque si son conceptos que se me asemejan. Perfecto, a eso hay que hacerlo, ¿no? Y conceptos como calidad subjetiva y objetiva. Buenísimo. Yo creo que nos llevamos, Leisa, muy bien. Aprendí en esta clase sobre la gestión administrativa de calidad, aspectos interesantes y muy objetivas sobre su clase, profesor. Muy bien, Leisa, gracias. Bien, mis estimados colegas, el próximo día, pues, Dios mediante, nos estamos igual comunicando. Yo aspiro que sí, aunque sea vernos una hora, para mí es importante, porque intento ser lo más cuidadoso con estos elementos para no atrasarnos. Voy a hacer un ajuste para incorporar el trabajo de las normas ISO sobre los modelos de calidad, que eso sí los trabajaron, ¿verdad? El de Gento, el Baldrige, sí los trabajaron. Marco, no te rías. Trabajaron los modelos de calidad. Y entonces, ¿qué hicieron ustedes allí? Bueno, no se preocupen, vamos a trabajar entonces sobre eso. Yo voy a reorganizar algunos elementos y lo trabajamos, sobre todo porque el modelo de Malcolm Baldrige, el modelo de Gento, los modelos de calidad,
que después se aplican a la educación se deben ver en gestión de la calidad 1. Y en la 2 se debe hacer el ejercicio de comparación con las normas ISO. Y en este, entonces, trabajamos el modelo de calidad total o calidad integral para poder ver la fusión de todos ellos. Pero bueno, vamos a trabajarlo, ¿sí? Entonces yo hago un ajuste, sobre todo para que en la tercera clase esto pueda entrar sin mayor dificultad. ¿Ok? Bien, pues un placer conocerles. Agradecido por la presencia, por la activación de conocimientos, por lo que también me enseñaron a través del Peer Deck y las ideas que traen. ¿Ok? Les felicito. Nos vemos el próximo día jueves. Estamos en contacto. Y no escriban tanto en el grupo, por favor, que después nos llegan muchos mensajes. Gracias a ustedes. Es una bromita. Que descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. profe. Buenas noches. Saludos. Buenas noches.